La verdad de lo que pasó con la familia de Benito Juárez después de 1872. Benito Juárez es uno de los personajes históricos más importantes de México. Tras ganar la Guerra de Reforma y derrotar al Imperio francés y sus apoyos conservadores locales durante la Segunda Intervención de Francia en México, el matrimonio del indígena Juárez con la rica mestiza oaxaqueña Margarita Maza es tenido como símbolo de amor y tolerancia interétnica y de rectitud. Sin embargo, poca gente sabe que Juárez tuvo dos hijos y probablemente uno tercero, como padre soltero, Susana y Tereso. Susana arrastró problemas mentales y Tereso fue ignorado por su padre durante buena parte de su vida y rechazado por la familia Juárez Maza. Poca gente sabe igualmente que Felicitas Juárez Maza de Sánchez, hija de Juárez y Margarita Maza, fue una de las viudas más ricas del Porfiriato. También que un bisnieto de Juárez participó en la Guerra Civil Española, al lado de Franco. Hoy conoceremos algunos de los secretos mejor guardados del Benemérito de las Américas y su numerosa parentela. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Juárez y Margarita tuvieron 9 mujeres y 3 varones. Benito Juárez y Margarita Maza tuvieron 12 hijos, 9 niñas y 3 niños, de los cuales 7 alcanzaron la edad adulta y 5 murieron tempranamente. Los 12 hijos de la pareja fueron Manuela, Margarita, María Felicitas, María Guadalupe, Soledad, Amada, Benito Luis Narciso, María de Jesús, Josefa, José María, Jerónima Francisca y Antonio, nacidos entre 1844 y 1864. Los 10 primeros nacieron en Oaxaca, el 11º en Veracruz y el 12º en Monterrey. María Guadalupe y Antonio murieron el año siguiente al de su nacimiento. Amada y Jerónima Francisca alcanzaron los 2 años y José María falleció de 7 años. El único varón que alcanzó la adultez fue Benito Luis, que, al igual que su padre, siguió la carrera política. Muerte de Pepito en Nueva York. Mientras Benito Juárez y su ejército liberal enfrentaban en México a las fuerzas francesas del emperador Maximiliano de Habsburgo, apoyadas por parte del sector conservador mexicano, su familia estuvo en el exilio en Nueva York de 1864 a 1866. En 1856 había nacido en Oaxaca José María Juárez Maza, último hijo en nacer en la ciudad donde su padre comenzó su carrera política. José María, al que llamaban cariñosamente Pepito, era un niño muy inteligente y despierto, y se afirma que era el preferido de Juárez. En Nueva York, Pepito Juárez contrajo una pulmonía que acabó con su corta vida de forma fulminante en 1864, a los 7 años de edad. En Estados Unidos murió también Antonio, último hijo de Juárez y Margarita Maza, nacido en Monterrey en 1864 y al que su padre solo conoció recién alumbrado. Margarita en 1866 describió su cumpleaños 40 como el día terrible. Con 5 hijos muertos entre 1850 y 1865, en promedio, uno cada 3 años, el esposo casi siempre en peligro, debió ser difícil diferenciar un día de otro en cuanto a infelicidad. Sin embargo, Margarita Maza describió el 29 de marzo de 1866, fecha de su cumpleaños número 40, como el día terrible. Margarita le manifestó a Juárez su deseo de morir, lamentando no tener suficiente valor para infligirse la muerte. Señalaba que lo único que podría infundirle de nuevo el deseo de vivir era que Dios le devolviera a sus hijos fallecidos. De manera que al hacer balance de su vida en su 40º cumpleaños, sintió que no era una fecha para celebrar, sino un día terrible. Casi 5 años después moriría. ¿Quiénes eran los papás de Benito Juárez? De acuerdo al acta de bautismo de Benito Pablo Juárez García, fechada el 22 de marzo de 1806, día siguiente al de su nacimiento, sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. El acta dice, en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Ixtlán, a 22 de marzo del año de 1806, yo, don Ambrosio Puche, vecino de este distrito, bauticé solemnemente a Benito Pablo, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Marcelino Juárez y de Brígida García, indígenas del pueblo de San Pablo Guelatao, perteneciente a esta cabecera. El certificado de bautismo de Juárez continúa así. Sus abuelos paternos son Pedro Juárez y Justa López. Los maternos Pablo García y María García. Fue madrina Apolina García, indígena, casada con Francisco García, advirtiéndole sus obligaciones y parentesco espiritual. Y para constancia firmó con el señor cura, Mariano Cortarrabia. Ambos padres murieron cuando Benito tenía 3 años. Marcelino Juárez era un campesino indígena zapoteco que trabajaba la tierra en el pueblo de San Pablo Guelatao, en la entonces Intendencia de Oaxaca.
Contrajo matrimonio con Brígida García, con la que tuvo varios hijos, incluyendo a Benito Pablo. Marcelino murió cuando Benito era muy chico, por lo que Brígida tuvo que hacerse cargo de la familia. Brígida García, madre de Benito Juárez, era también una indígena zapoteca que se dedicaba a los oficios del hogar y al cuidado de sus hijos. Tras la muerte de su esposo, se esforzó por inculcar a su hijo valores como la perseverancia y el trabajo duro. Brígida murió cuando Benito tenía 3 años y, tras la muerte de sus padres y abuelos, el futuro presidente de México quedó al cuidado de su tío Bernardino Juárez, hermano de su padre. Josefa Juárez, la hermana, trabajaba como empleada doméstica en la casa de la familia Maza. Benito Juárez aprendió español con su tío Bernardino y a los 12 años se trasladó a la ciudad de Oaxaca a trabajar y a continuar estudios. En Oaxaca, Josefa, hermana mayor de Juárez, trabajaba como empleada doméstica de la familia de don Antonio Maza y su esposa Petra, parada de soltera. Durante unas pocas semanas, Juárez vivió con la familia Maza, mientras realizaba pequeños trabajos que le encargaba don Antonio. Su relación con los Maza fue estrecha desde un comienzo, y vio cómo crecía Margarita Maza Parada, su futura esposa. Juárez empezó a cortejar a Margarita, hija adoptiva de la familia Maza Parada, siendo estudiante de Derecho en Oaxaca, y ya era novio formal de la joven cuando obtuvo su título de abogado. Benito tuvo 2 hijos antes de casarse con Margarita. De los muchos velos que semiocultan la historia mexicana, varios aluden a Benito Juárez y entre estos destacan algunos hechos que marcaron su vida antes de su matrimonio con la adolescente Margarita Maza. Y si bien el origen del benemérito está caracterizado por la falta de información histórica, se sabe que tuvo 2 hijos naturales antes de casarse, aunque el destino de estos es buena medida poco conocido. Estos 2 primeros hijos de Juárez, Susana y Tereso, fueron procreados antes de 1840. Incluso, el escritor Alejandro Rosas menciona un tercer hijo que Juárez habría tenido, ya casado, en el transcurso de una casi desconocida relación en torno a 1865, en Paso del Norte. De las mujeres que Juárez tuvo antes de casarse se sabe poco, aunque el historiador oaxaqueño Carlos Velasco Pérez sostuvo que la primera fue una coterránea de nombre Juana Rosa Chagoya. ¿Quién fue Juana Rosa Chagoya? Durante su época de noviazgo con Margarita Maza, el abogado Benito Juárez ya había ejercido diferentes cargos, incluyendo el trabajo que realizaba en su despacho, principalmente en defensa de indígenas de su etnia, así como un puesto en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, como profesor de física. Más tarde, Juárez sería secretario del instituto. Igualmente ya había incursionado en política, ejerciendo como regente del Ayuntamiento de Oaxaca desde 1831. Después fue diputado regional, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y, 2 años antes de casarse, en 1841, recibió el cargo de juez de lo civil. En el campo personal, el benemérito ya había tenido un concubinato con Juana Rosa Chagoya, una mujer que murió pronto, pero no sin antes darle a Susana, primera descendiente de Juárez. ¿Quién fue Susana Juárez Chagoya? Susana, la primera hija de Juárez, fue adoptada por él y su esposa Margarita, pasando a ser un miembro más de la familia Juárez Maza. La madre de Susana, Juana Rosa Chagoya, había muerto cuando la niña tenía 3 años. El matrimonio interétnico era inusual en aquel tiempo en México, así como la crianza, como parte integrante de la familia, de los hijos extramatrimoniales del esposo con indígenas. En el caso de la familia de Juárez y Margarita Maza, el historiador Enrique Krause escribió: en este caso poco común, una mujer blanca había sido conquistada por un indio, no una mujer nativa por un español. En su lecho de muerte, Margarita le pidió a Juárez que velara por Susana y sus hijas biológicas solteras. Susana padecía trastornos mentales. Susana Juárez Chagoya nació con cierto retraso mental y después de pasar un tiempo con la familia de su padre, quedó al cuidado de la familia oaxaqueña de Jacinta Mejueiro y su esposo Miguel Castro. Cuando Margarita Maza recibió el sacramento de la extremaunción el 2 de enero de 1871 en su casa de la Ciudad de México, por parte del sacerdote de la iglesia de San Cosme, estaba rodeada de toda su familia, incluyendo a su hija adoptiva Susana. Después de su nacimiento, Susana siempre vivió en Oaxaca y nunca se casó. Jacinta Mejueiro le daba los mejores cuidados y en junio de 1872 le avisó a Juárez, en ese momento ocupante del Palacio Nacional de la Ciudad de México, como presidente de la República, que su hija primogénita estaba grave de salud. Juárez respondió a Jacinta el 16 de julio de 1872 que lamentaba no poder estar al lado de su querida hija y le pidió que le dijera a Susana que se tomara sus medicinas y que tuviera paciencia, ya que en algún momento se volverían a ver. Juárez nunca se imaginó que 2 días después estaría muerto. ¿Quién fue Margarita Maza? Margarita Eustaquia Maza Parada, nacida el 29 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca, fue una hija adoptiva de Antonio Maza, un exitoso agricultor genovés, y su esposa mexicana, Petra Parada Sigüenza. La familia Maza Parada disponía de medios económicos y era socialmente importante en la ciudad de Oaxaca, por lo que pudo proporcionarle una refinada educación a su hija Margarita.
En esa época era habitual en Oaxaca que las familias acaudaladas contrataran a jóvenes indígenas zapotecas como empleadas domésticas, la mayoría provenientes de las comunidades de la región. La familia Maza tenía entre su personal doméstico a Josefa Juárez García, hermana mayor de Benito Juárez, y este fue el vínculo que permitió al benemérito conocer a su futura esposa, Margarita Maza. Actualmente, la antigua casa de la familia Maza, donde nació y creció Margarita, es el Museo Casa Juárez. Se casó con Margarita Maza cuando ella tenía 17 y él 37. Margarita Maza creció como casi todas las jóvenes de las familias oaxaqueñas acomodadas, aprendiendo buenos modales, asistiendo regularmente a misa y confesando semanalmente sus pecados veniales, alguno que otro inventado para no quedarse muda ante el confesor. Cuando el abogado Benito Juárez, ya un hombre adulto que le llevaba 20 años de ventaja en edad, empezó a cortejarla, Margarita obtuvo la aprobación de sus padres para el noviazgo, algo atípico siendo el pretendiente un indígena zapoteca, por mucho que estuviera haciendo una veloz carrera laboral y política. El confesor también aprobó la relación de la adolescente y el matrimonio se celebró en la iglesia de San Felipe Neri, de Oaxaca, el 31 de julio de 1843, con la novia de 17 años y el novio de 37. ¿Y cómo murió? Margarita Maza fue primera dama de México entre 1858 y 1871. Año de su muerte, la esposa de Juárez enfermó y en agosto de 1869 los médicos le dijeron al presidente de la República que la enfermedad, probablemente un cáncer, estaba progresando. La familia Juárez Maza tenía su casa en la calle Puente Levadizo, número 4, junto a la iglesia de San Cosme, entonces en los límites de la Ciudad de México. Juárez solía trabajar hasta cerca de la medianoche, pero cuando recibió el aciago reporte médico sobre la salud de Margarita, empezó a salir de su despacho hacia las 6 de la tarde para pasar más tiempo con su esposa. Margarita Maza murió el 2 de enero de 1871, a las 4 de la tarde. Antes de morir le pidió a su esposo, siempre enfrentado con la jerarquía católica, que le permitiera a sus hijas casarse por la iglesia. Margarita vivió la ausencia de su marido por largos periodos. La vida de las esposas de los altos dirigentes de México en el siglo XIX no era fácil, ya que estos debían estar casi constantemente atacando o defendiéndose de sus enemigos, a menudo en una guerra, y el matrimonio Juárez Maza no fue la excepción. Margarita vivió a menudo la ausencia de su esposo, quien con frecuencia se veía obligado a dejar la casa familiar, bien porque tuviera necesidad de trasladarse a algún punto de la República, o porque debiera defenderse de sus adversarios conservadores, santanistas o franceses, o por el exilio que llevó a Juárez a Cuba y Nueva Orleans. La primera separación se produjo entre 1853 y 56, cuando Antonio López de Santa Anna envió a Juárez al exilio. Entre 1857 y 58, siendo gobernador de Oaxaca, Juárez se ausentó de nuevo cuando fue llamado a la Ciudad de México por el presidente Ignacio Comonfort para hacerse cargo del Ministerio de Gobernación. De 1864 a 67, el presidente tuvo que hacer frente a la invasión francesa, y Margarita y sus hijos vivieron en Nueva York entre 1864 y 1866. Su hija Guadalupe murió de 2 años de edad. En concordancia con las ideas liberales de su esposo, Margarita Maza aceptó la ley que rompía con la costumbre de enterrar a los muertos en los cementerios de las iglesias. Y cuando su hija María Guadalupe murió en 1850, al año siguiente de haber nacido, el sepelio se realizó en el cementerio de San Miguel, en las afueras de Oaxaca. Con esto, Margarita Maza dio un ejemplo cívico, ya que Juárez era gobernador de Oaxaca y su familia, junto a la de otros altos funcionarios, estaba exceptuada de la ley. Igualmente, cuando su hija Jerónima Francisca nació en Veracruz en 1860, estrenó el recién fundado Registro Civil de Nacimientos, un trámite que hasta ese momento se realizaba con el acto del bautismo. Entre 1853 y 1865 murieron 4 de sus hijos. Entre 1853 y 1865, la familia Juárez Maza perdió 4 hijos. En 1853 murió Amada, nacida 2 años antes en Oaxaca. En 1862 falleció Jerónima Francisca, quien había nacido en 1860 en Veracruz, inaugurando el Registro Civil de Nacimientos de México. En el exilio de Margarita Maza con sus hijos en Nueva York, murieron José María a los 7 años, en 1864, y Antonio, de 1 año, en 1865. Estos 4 decesos filiales pillaron a Juárez en medio de la vorágine de sus obligaciones políticas y militares, siempre lejos de casa. Especialmente dolorosas para Juárez deben haber sido las muertes en Nueva York de José María y Antonio, sus 2 hijos varones menores, mientras que él vivía a salto de mata tratando de preservar el gobierno republicano, amenazado por la segunda intervención francesa en México. ¿Quién fue Benito Juárez Maza? Benito Luis Narciso Juárez Maza, nacido el 29 de octubre de 1852, en la ciudad de Oaxaca, fue el primer hijo varón y único superviviente hombre del matrimonio formado por Benito Juárez y Margarita Maza.
Nacido como séptimo hijo de la pareja, después del nacimiento de 6 hermanas, creció rodeado de chicas y más tarde se sintió un poco intimidado por la aparición de sus cuñados, incluyendo a Pedro Santacilia, quien se casó con Manuela, su hermana mayor. En 1868, tras cumplir los 15 años de edad, Juárez Maza fue matriculado en la recién fundada Escuela Nacional Preparatoria para completar su educación media. 3 años después murió su madre, Margarita Maza, y el joven Benito quedó al cuidado de sus hermanas mayores. A los 22 años, Benito Juárez Maza se inicia en la logia masónica. Sin embargo, la tragedia siempre estaba cerca de los Juárez Maza, y año y medio después de la muerte de Margarita, fue el propio Benito Juárez quien falleció, víctima de una dolencia cardíaca. En ese momento, Benito Jr. tenía 19 años. En enero de 1875, con 22 años de edad, Benito Juárez Maza comenzó su trayectoria como masón en la logia Toltecas número 8. En 1877, con 24 años, fue designado secretario particular del ministro de Relaciones Exteriores, y menos de un año después partió hacia la capital de los Estados Unidos, como secretario de la Embajada Mexicana en Washington. De Washington fue trasladado a París como primer secretario de la Embajada de México en Francia, mismo cargo que ejerció más tarde en Berlín, la capital del Imperio Alemán. Benito Juárez Maza se casó con María Clarion Picois. Siendo primer secretario en la Embajada Mexicana en París, Juárez Maza, entonces un adulto de 35 años, conoció a una bella adolescente francesa de 17 años en el transcurso de las celebraciones del 14 de julio, Fiesta Nacional de Francia. La joven, llamada María Clarion Picois, pertenecía a una importante familia liberal y el día que Juárez Maza la conoció, formaba parte del coro de un instituto de estudios femeninos laico. La relación y posterior matrimonio de Benito y María fueron bien recibidos por la familia francesa. Había cuenta de los distinguidos antecedentes liberales de los Juárez. ¿Cómo murió Benito Juárez Maza? Juárez Maza fue un destacado dirigente del Partido Democrático, que hizo una oposición moderada a los gobiernos de Porfirio Díaz durante parte del Porfiriato, así como diputado federal por su estado natal de Oaxaca. Antes de llegar al poder, Porfirio Díaz había lanzado el Plan de la Noria contra Benito Juárez, oaxaqueño como él, desconociendo su gobierno y acusándolo de pretender eternizarse en el poder. Sin embargo, ya como presidente de la República, Díaz exaltó la figura de Juárez, calificándolo como un héroe nacional y protegiendo a su hijo, Benito Juárez Maza. Pese a ello, el hijo de Juárez tuvo que esperar hasta 1911, después de la dimisión de Díaz, para ocupar la gobernación de Oaxaca, cargo que había intentado obtener en varios intentos previos. Solo fue gobernador de su estado natal durante 7 meses, ya que murió de un infarto fulminante el 21 de abril de 1912. El cuerpo de Benito Juárez Maza fue exhumado y trasladado a Oaxaca en 1953. Como gobernador de Oaxaca y respaldado por el Congreso del Estado, Benito Juárez Maza amenazó a Francisco I. Madero con separar a su entidad federal de la República si el primer presidente de la Revolución Mexicana insistía en inmiscuirse en asuntos que, entendía, competían a los oaxaqueños. Sin embargo, Juárez Maza murió sorpresivamente en abril de 1912, 10 meses antes de que Madero fuera asesinado durante la Decena Trágica. Eugenio Clarion, sobrino político de Benito Juárez Maza, siguiendo una petición testamentaria de este, exhumó sus restos y los trasladó a San Pablo Guelatao, donde reposan, al pie de la estatua del Benemérito. Desde el 21 de marzo del año 1953, el matrimonio de Benito Juárez Maza y María Clarion no tuvo descendencia. Felicitas Juárez Maza de Sánchez fue parte de la oligarquía del Porfiriato. María Felicitas Teodora Juárez Maza nació en la ciudad de Oaxaca el 1 de abril de 1847, como tercera hija de Benito Juárez y su esposa Margarita Maza. Cuando nació, su padre tenía 41 años y su madre 21. Felicitas, llamada Feli en la familia, tenía un físico más parecido al de su padre indígena que al de su madre mestiza, lo cual no le impidió ser respetada y considerada en una sociedad en la que los prejuicios raciales tenían un peso considerable, pero se dejaban de lado si había un prestigio familiar de por medio. Cuando terminó la Guerra de Reforma, Felicitas era una adolescente y vivió 2 años junto con sus padres y hermanos supervivientes en el Palacio Nacional entre 1861 y 1863. Se casó en 1868 y 4 años después murió su padre, tras cuya muerte se sentaron las bases del Porfiriato, del que Felicitas sería parte de su oligarquía gracias a su matrimonio. Felicitas Juárez Maza en 1868 se casó con Delfín Sánchez Ramos, un empresario español. Felicitas Juárez Maza contrajo matrimonio con el empresario español Delfín Sánchez Ramos en octubre de 1868. Delfín Sánchez Ramos fue un amigo de Benito Juárez que primero hizo negocios durante el gobierno del Benemérito y después se convirtió en uno de los empresarios integrantes de la oligarquía del Porfiriato. Delfín y su hermano José le vendieron armas al ejército liberal que enfrentaba la intervención del Imperio francés. Los Sánchez Ramos provenían de una modesta familia de Salamanca, España, que estuvo un tiempo en Santander.
Delfín Sánchez Ramos llegó a México en 1864, procedente de Cuba, después de desempeñarse como comerciante en La Habana. Cuando Felicitas lo conoció, ya llevaba algún tiempo en México. Felicitas, al morir sus padres, heredó cerca de 23.500 pesos. Margarita Maza murió en 1871 y Benito Juárez en 1872, ambos intestados. El juicio de intestado se efectuó en México en 1873 y para ese momento, Felicitas se encontraba en Nueva York, por lo que delegó su representación en la distribución de la herencia familiar a su esposo. Sánchez Ramos asentó en su testamento que Felicitas recibió 23.567.86 pesos como herencia, más una asignación de 1.500 pesos al año desde 1872 por parte de la Tesorería Republicana. El esposo de Felicitas también indicó en su testamento que su patrimonio al casarse era de 15,000 pesos. La fortuna de los Sánchez Juárez aumentaría rápidamente por el veloz ascenso de Delfín Sánchez Ramos en el sector empresarial del Porfiriato. Tuvo dos hijas, Carmen, casada con Javier Algara, comerciante, e Isabel, casada con Ramón Corona. Felicitas se desenvolvió como una esposa, madre y ama de casa de su época, supervisando al personal doméstico, acompañando a su esposo cuando era necesario, y asegurándose de la buena educación de sus hijas, Carmen e Isabel. Carmen e Isabel Sánchez Juárez se unieron a hombres de prestigio. La primera se casó en 1891 con Javier Algara y Cervantes, un próspero comerciante oriundo de la Ciudad de México. En 1892, Algara y Cervantes entró como socio en la empresa de su suegro, Delfín Sánchez y compañía. Isabel Sánchez Juárez contrajo nupcias en 1898 con Ramón Corona, un abogado y comerciante de la ciudad sinaloense de Mazatlán. Sobre el matrimonio de Isabel, la crónica social comentó: con qué exquisito gusto se desplegaron para la ceremonia civil y religiosa. Delfín murió en un accidente de carruaje y Felicitas quedó como una de las mujeres más ricas de México. Sobre la boda de Isabel Sánchez Juárez y Ramón Corona, la prensa también destacó el riquísimo traje de la novia y los muchos regalos de boda que recibió como muestra del afecto que han sabido conquistar sus altas virtudes. Sin embargo, en solo 4 meses la familia de Felicitas Juárez Maza pasó de la crónica social a la roja, con la muerte trágica de Delfín Sánchez Ramos, el 27 de agosto de 1898. Días antes de su muerte, Sánchez Ramos iba paseando en un carruaje por su hacienda morelense de Tenextepango, con sus amigos Porfirio Díaz Hijo e Ignacio de la Torre y Mier. El carruaje volcó y los 3 hombres cayeron, pero el esposo de Felicitas sufrió lesiones en las costillas que, unidas a un problema cardíaco que arrastraba desde joven, le causaron la muerte. Con la muerte de su esposo, Felicitas Juárez Maza se convirtió, a los 51 años de edad, en una de las viudas más ricas del Porfiriato. Tenían una casa de 7,000 metros cuadrados sobre el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Existen documentos notariales que contienen las evidencias de que Felicitas, con la ayuda de sus yernos, realizó negocios que le permitieron aumentar su riqueza entre 1898 y 1905. Sus operaciones comerciales mostraban un espíritu rentista y sus ingresos provenían esencialmente de las ventas de lotes de terreno, el alquiler de inmuebles y la usura. En julio de 1899, la hija de Benito Juárez vendió al gobierno un terreno de casi 1.400 metros cuadrados para ampliar la calzada de Reforma, donde tenía una propiedad de 7,000 metros cuadrados. Con la adquisición de 4 haciendas en Morelos, Felicitas y después sus hijas e hijos políticos se sumaron al poderoso sector azucarero del estado. Felicitas murió en 1905. El 23 de febrero de 1905, Felicitas realizó un paseo en compañía de su hija Carmen y al retornar a su casa se sintió mal y murió repentinamente a consecuencia de un mal cardíaco, según se informó. Tenía 58 años y fue sepultada al día siguiente, al lado de su esposo Delfín Sánchez Ramos, en el Panteón Español. Su muerte fue tratada más brevemente en los periódicos que los acontecimientos sociales de la familia. Una nota registró lo siguiente: no obstante su abolengo y la posición que llegó a ocupar en la sociedad, fue la modestia una de sus cualidades principales. El testamento de Felicitas no incluyó una relación detallada de sus bienes y solo asentó que su patrimonio, formado por las herencias de su ilustre padre y de su inolvidable esposo, debía ser distribuido a partes iguales entre sus 2 hijas. Tereso Juárez Ortiz. La historia oficial sostiene que el hijo primogénito varón de Benito Juárez fue Benito Juárez Maza, nacido de su matrimonio con Margarita Maza. Sin embargo, el verdadero primogénito del benemérito fue Tereso Juárez Ortiz, nacido en Oaxaca cerca de 1837, fruto de una relación de soltero de Juárez con María de la Cruz Ortiz, unos 6 años antes de casarse. La reconstrucción de la biografía del primer hijo de Juárez se ha hecho muy difícil por su condición de hijo natural y debido a que ni siquiera es mencionado en la correspondencia familiar. Sin embargo, se sabe que se hizo miliciano liberal y combatió en la guerra contra los franceses, alcanzando el rango de comandante de batallón. Después de la guerra tuvo un acercamiento con su padre. El pleito por la herencia.
Los asuntos sucesorios de Juárez se complicaron cuando su hijo Tereso reclamó una parte de la herencia del benemérito, mucho más al saber que su hermana Susana, también hija extramatrimonial del fallecido presidente, había recibido el visto bueno de la familia para heredar. Sin embargo, los hermanos Juárez Maza rechazaron sus aspiraciones. El asunto llegó a los tribunales y en febrero de 1873, el juez Carlos M. Escobar dictó sentencia. Ningún derecho tiene don Tereso Juárez a la sucesión de don Benito Juárez, en concurrencia con los hijos legítimos de este señor. Tereso apeló, pero la decisión fue confirmada. Murió tuberculoso en 1893. Pedro Santacilia. Pedro Santacilia Palacios fue un escritor y periodista liberal cubano nacido en 1834, en Santiago de Cuba. Conoció a Juárez durante el exilio de en Nueva Orleans, y después se trasladó a México, donde se casó con Mariana Juárez Maza, hija mayor del líder mexicano en su matrimonio. Durante la guerra contra los franceses, Juárez envió a su familia a Nueva York y le pidió a su yerno que la acompañara para velar por su seguridad. En los Estados Unidos, Santacilia también compró armas para el ejército liberal, algo difícil ya que estaba en curso la Guerra Civil estadounidense. Trabajó en el gobierno de su suegro tras el fin de la guerra contra Francia y murió en la Ciudad de México en 1910, a los 76 años. María de Jesús Juárez Maza. María de Jesús Juárez Maza nació en Oaxaca el 29 de enero de 1854, como octavo hijo y séptima niña de Benito Juárez y Margarita Maza. En ese momento, Juárez tenía 47 años y su esposa 27. El 12 de mayo de 1877, María de Jesús se casó en la Ciudad de México con José María Sánchez Ramos, hermano de su cuñado Delfín Sánchez Ramos, quien estaba casado con su hermana Felicitas Juárez Maza. María de Jesús y José María tuvieron 3 niños y 3 niñas. Sánchez Ramos murió el 2 de marzo de 1908, en la capital mexicana, a los 54 años, siendo inhumado en el Panteón Español. Descendiente de Juárez, fue colaborador de Franco. Según afirma la escritora española Cristina Fallarás, en su libro Honrarás a tu padre y a tu madre, su abuelo, el coronel Pablo Sánchez Juárez Larqué, se unió en 1936 al ejército de Francisco Franco en la guerra contra la República Española. Sánchez Juárez era bisnieto de Benito Juárez como nieto de María de Jesús, hija del benemérito que en 1877 se casó con el español José María Sánchez Ramos. ¿Por qué se perdió el apellido Juárez? El linaje de Benito Juárez se extinguió porque Benito Juárez Maza, su único hijo hombre con su esposa Margarita Maza, que superó la infancia, murió sin descendencia, aunque estaba casado. Tereso Juárez Ortiz, hijo extramatrimonial de Juárez, suele ser referido con el apellido del benemérito, pero este nunca lo reconoció. Carlos Obregón Santacilia. Carlos Obregón Santacilia, arquitecto Art Deco mexicano, nacido en 1896, podía presumir de ser pariente de 2 personajes históricos mexicanos, como bisnieto de Benito Juárez y sobrino nieto del general Álvaro Obregón. Durante el gobierno de su tío abuelo, el ministro de Educación José Vasconcelos le pidió que diseñara una gran escuela primaria desde una nueva perspectiva nacionalista. También realizó el Monumento a la Revolución a partir del abandonado edificio legislativo del Porfiriato. Los tataranietos de Benito Juárez viven en Guanajuato desde hace 100 años. Los tataranietos de Benito Juárez viven en la localidad guanajuatense de San Diego de la Unión, en una historia familiar que ya abarca 5 generaciones. La primera generación fue la de Manuela Juárez Maza, hija de Juárez que estaba casada con el cubano Pedro Santacilia. La segunda generación la representó María Santacilia Juárez, hija de Pedro y Manuela, y nieta mayor de Juárez. María se casó con Lauro Obregón y tuvo a la tercera generación, formada por Luis, Carlos y Rafael Obregón Santacilia. Luis se casó con María de la Luz Mendoza y de la unión nació la cuarta generación, integrada por Laura, Antonio, Alicia, María Luisa y Guadalupe Obregón Mendoza. Luis Sáenz Obregón, representante de la quinta generación, es el encargado de resguardar la vieja hacienda familiar de los Juárez, en San Diego de la Unión, y fruto del matrimonio de Laura con Pablo Sáenz Huerta. Don Gilberto. En 2016, don Gilberto aún vivía en San Pablo Guelatao, la localidad de Oaxaca en la que nació Benito Juárez. Don Gilberto dice ser hijo de un tataranieto de Juárez. Soy el último de esa línea directa de los Juárez que vive aquí en la sierra, dijo en una entrevista al pariente del benemérito. ¿Quién es Martín Quintanilla Sánchez? Recientemente, un joven rubio que dice llamarse Martín Quintanilla Sánchez Juárez aseguró en un video que es descendiente de Benito Juárez, como miembro de sexta generación, y que lo discriminan como pariente del benemérito por ser güero. Según señala en el perfil de su cuenta en LinkedIn, Quintanilla es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y dueño de la firma ADN de México. La hacienda de los Santacilia, Obregón Juárez. La descendencia de Juárez ya lleva más de un siglo en San Diego de la Unión, Guanajuato, en una hacienda establecida en el siglo XVII. La finca perteneciente a la familia Santacilia Obregón Juárez fue fundada por frailes franciscanos en 1670. Luis Obregón Santacilia, hermano del arquitecto Carlos Obregón, se dedicó a la finca y estableció la ganadería de toros de Lidia Santacilia.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan la verdad de lo que pasó con la familia de Benito Juárez después de 1872. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.